Buenos días, hermanos. Vamos a hablar sobre Romanos 10 del 14 al 21. Vamos a leer, dice, primero que nada vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos en tus manos, Padre, este tiempo. Seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones. Que seas tú dándonos el discernimiento para entender, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar, dice Pablo, nos habla acerca de, vamos a ir leyendo lo que Pablo habla a los romanos. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pablo, como ustedes saben, Pablo era un evangelista. Él dedicó su tiempo y su vida a predicar el evangelio por todos los confines donde él podía ir. No le importó a él sean creyentes o no creyentes, sean judíos o no judíos. Él buscó predicar la palabra. Y él aquí en esta fracción de la Biblia justamente nos está diciendo cómo van a creer si no hay quien predique. Dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído? En el 15 justamente nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pues Dios nos da las herramientas. Dios no es que nos dice, tienen que creer y solamente tienen que creer. Porque, ¿cómo creemos algo que ni sabemos o que no conocemos, verdad? Pero Dios nos da las herramientas justamente para creer. Dios preparó hombres justamente, hombre en el sentido general, ¿no? Que puedan predicar su palabra. Como cristianos nosotros justamente tenemos la obligación de llevar la palabra a todo lugar, a donde nos encontremos. Esa es nuestra misión. Entonces, Dios preparó a los hombres, preparó gente para que vaya y predique su palabra. Y justamente eso, el pueblo no puede decir cómo vamos a creer si no sabemos, si no conocemos, si nadie nos ha predicado, porque justamente hay predicadores, hay pastores, hay maestros, hay profetas, hay evangelistas que llevan la palabra, que muchas de las veces les cerramos la puerta porque no queremos escuchar la palabra. Pero Dios preparó, Dios dio las herramientas. El pueblo de Israel, como habla Pablo, le decía, ¿cómo? No puede, nadie puede decir que no, porque han habido hombres enviados justamente para predicar la palabra, que es lo que hacía Pablo, llevar y formar iglesias en cada lugar para que sea predicada su palabra. Ahí instauraba en cada casa líderes que puedan congregar a la gente y que puedan enseñar a la gente sobre la palabra del Señor. Y de igual manera en este tiempo nosotros tenemos líderes, tenemos pastores, tenemos evangelistas que nos enseñan la palabra. Si algo no entendemos y si algo a más de eso nosotros no sabemos o no conocemos, tenemos a dónde recurrir. Sí existen las herramientas para poder creer. En el 15 nos dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito y menciona justamente en esta parte del versículo a Isaías 52:7, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí habla justamente de aquellos que salen a predicar, aquellas personas que están cumpliendo con la obra del Señor, de llevar la palabra a todo lado. Y es verdad, la bendición, la recompensa la recibimos de Dios. Si pensamos en predicar la palabra, en enseñar y esperamos ser recompensados o recibir algo a cambio, no es así. El único que nos recompensa, el que nos prospera, el que es con nosotros, paga nuestro servicio, por decirlo de esta manera, es Dios. Dios es el que es con su amor el que a nosotros nos cuida y nos protege. Él recompensa todo esfuerzo. Todo lo que nosotros hacemos por llevar su evangelio, es Él quien está restituyendo y pagando nuestros servicios, nuestra vida. Dios, al cumplir nosotros con su voluntad, Dios lo toma en cuenta. No esperemos hacerlo porque sea el hombre, no. Es Dios quien toma en cuenta lo que nosotros hacemos.
Luego dice en el 16, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es verdad. Y en el 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es así, el creer, el aprender y el entender. A veces creemos que simplemente con ser cristianos o con leer una parte de la Biblia un día, otro no, ya nuestra vida se va a solucionar, y no es así. Es la fe. La palabra es el medio de comunicación con Dios, pero la fe viene por el oír, como dice aquí justamente en el versículo 17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Es verdad. Ustedes han escuchado de Bartimeo en Marcos 10 del 47 al 52. Bartimeo sabía que Jesús iba a llegar, que iba a pasar por ahí, y fue a ese lugar porque necesitaba un milagro de Dios. Y cuando Jesús pasó por ahí, él no lo había visto, y Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él así lo gritó, porque él sabía y él entendía, sin haber conocido, sin haber visto tal vez los milagros de Jesús, solamente el haber oído o que oía que la gente decía, pero él creyó que Jesús podía salvarle, él creyó que Jesús podía sanarle, y así lo hizo. Jesús regresó a la insistencia de Bartimeo, regresó y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Y Bartimeo le dijo, ten misericordia de mí. Y Jesús le dijo, levántate y anda, porque has sido sano. Tu fe te ha sanado. Y es verdad, el creer, porque muchas veces, si nuestros ojos no ven las cosas, creemos que nada sucede, pero no es así. Las cosas están al control de Dios. Yo sé que tal vez en estas circunstancias que estamos viviendo, no son solamente los problemas de salud, son los problemas económicos, son las relaciones, las familias, las contiendas, los enojos, los problemas que se están suscitando ahora en este tiempo. Es verdad, la falta de empleo, y creemos que nada está pasando, pero si creemos en el Señor, Él no nos deja, Él no nos desampara, Él está al control de cada necesidad suya y mía, hermano. Tenga la confianza y crea en Dios. Continúe creyendo de Dios y continúe de la mano del Señor, porque Él está al control de toda circunstancia. Él no nos dejará, Él nos sostiene en todo momento. En el 18 dice, pero digo, ¿no han oído antes bien? Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo insensato os provocaré a ira. Es verdad, porque muchas veces, aun siendo creyentes, dudamos, aun siendo creyentes, nos resistimos, aun siendo creyentes, renegamos. Y eso es justamente lo que Dios ha hecho en la historia de la Biblia, ¿no? Porque su pueblo era rebelde y se apartaba del Señor. ¿Qué hacía el Señor? Nuevamente levantaba a otros pueblos, levantaba tal vez a los gentiles, para que de esa manera tal vez su pueblo, al ver que Dios estaba pendiente de aún otros que no creen, aún otros que no conocen, su pueblo tenga celos y pueda levantarse y decir, no, voy a creer en el Señor, porque si se ocupa de otra gente, ¿cómo no se va a ocupar de mí? Pero su pueblo era tan rebelde que no, a veces simplemente su corazón se endurecía y no quería saber del Señor. Y se hundía en las cosas de la vida, en las cosas del mundo,
y no regresaba los ojos a Dios. Y a veces nos ha tocado, como vemos ahora, estamos viviendo situaciones tan duras a nivel mundial: el hambre, la pobreza, la enfermedad, la muerte, la falta de recursos. Y no solamente eso, porque estamos viendo situaciones más duras. La parte espiritual, son las familias las que están también siendo afectadas, porque es ahí el núcleo de la sociedad. Y estas fuerzas espirituales saben en dónde es la parte más neurálgica o la parte más sensible, que es la familia. Cuidemos nuestras familias, cuidemos nuestros hogares, que podamos nosotros ser ese ejemplo, creyendo en el Señor, siendo ese ejemplo de cristianos. No nos olvidemos de nuestro deber como hijos del Señor. Podamos ser ese ejemplo en las familias, en nuestras casas, con nuestros hijos, en nuestro barrio. Que reine la unidad. Hay problemas, pero más allá de los problemas, que nuestros ojos estén puestos en el Señor. Que las cosas, aunque se vean de un color distinto, Dios está al frente de nosotros, y nos va a sostener. Hagamos lo que nos corresponde a nosotros. Confiar en el Señor. Ser más misericordiosos en nuestro hogar, con nuestras esposas, nuestros esposos, esposas, hijos. Y podamos ser en nuestros barrios, en nuestra casa, un granito de arena. Seamos ese ejemplo de cristianos. Respondamos con amor. Seamos más humildes, más sencillos. Si vemos en nuestro barrio que hay hierbas en las veredas, hay hierbas en los patios, salgamos, limpiemos, arreglemos nuestro barrio, nuestra ciudad. Pongamos nuestro granito de arena. Si alguien necesita al lado, acerquémonos a ver quién necesita. Si podemos ayudar a alguien, hagámoslo. Seamos los cristianos de verdad, seamos seguidores de Cristo. Aquellos que llevan la palabra con el ejemplo y con amor, predicando la palabra. Con nuestro comportamiento, con nuestra transparencia como seres humanos. Que podamos ser esos hijos de Dios en los cuales Dios pueda sentirse orgulloso. En el versículo 20 dice: e Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Qué duro, ¿verdad? Qué duro el poder entender que Dios está al pendiente de nosotros y a veces somos sordos. Qué duro el poder entender que Dios nos llama, Dios nos mueve, a veces nos sacude y nos dice: entiende, estoy aquí, regresa a mí. Y somos a veces rebeldes y no queremos. Nos ahogamos en medio de nuestras circunstancias y simplemente cerramos los ojos. Pero hermano, Dios está ahí con usted en todo momento. No se olvide de eso. Téngalo presente. Comparta la palabra. Es necesario llevar esta palabra que entendemos, que comprendemos, que hemos aprendido. No es para guardarla, es para compartirla. Compartirla con el mundo. En este momento que el mundo necesita más conocer de Dios. En medio de las circunstancias, Dios no nos va a dejar. Como nos dice en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. Si las aves del cielo no se preocupan por el alimento porque Dios provee, ¿cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más Dios nos provee de nosotros? Él nos sostiene y Él conoce sus circunstancias aun cuando usted no le cuente. Dios conoce de nuestras necesidades y Dios está ahí. Y Dios no nos va a dejar. Crea, declare y confíe. Y crea que Dios está con usted. Dios no nos va a dejar y nos va a sostener. Y compartamos de esa fe, compartamos de esa salvación, del conocer de Dios, que es una manera distinta de vivir, confiando en Dios. Le doy gracias, amado hermano, por este tiempo y que Dios lo acompañe durante toda la semana. Buenas tardes.